Bueno, hermanos, vamos a, no sé si le falta volumen. Gracias. Bueno, vamos a ir dando inicio a este tiempo de la predicación, hermanos, y, y después de escuchar esa presentación que nos han hecho, yo creo que el corazón de todos queda en cierta manera conmovido y también desafiado, como decía el pastor, decir, tanto que hay por hacer y a veces nosotros con las capacidades para hacerlo. Pero seguramente el Señor quiere usarnos a todos nosotros en diferentes áreas. No somos llamados todos a hacer la misma labor, pero sí somos llamados a hacer ¿qué? Lo que nos corresponde, lo que el Señor ha encomendado en nuestras vidas. Y justamente de eso venimos hablando en cuanto a la labor y al rol en nuestros hogares. Estuvimos hablando por varias semanas acerca del rol de la mujer y estuvimos viendo todo lo que dice la palabra en cuanto al rol, la importancia, a la responsabilidad que la mujer debe desempeñar en todas las áreas. Y hablamos bastante de la mujer, no queriendo, mis hermanos, parecer que le estamos dando duro a alguna persona, sino presentando lo que la palabra de Dios dice, hablando lo que Dios nos dice que digamos y mostrando, tratando simplemente de ser confrontados, animados y exhortados por lo que Dios ha dejado para nosotros. De esta manera, mis hermanos, entonces continuamos con el mismo tema de la familia, entendiendo los roles de la familia, y ahora continuamos entonces con los esposos, de acuerdo al orden bíblico que vivimos allí en la palabra de Dios, tanto en Efesios como en Colosenses y también en Pedro, y vimos esas citas en las cuales Dios empezaba hablando primero a las mujeres, a las esposas, lo cual ya hicimos, y ahora empezamos entonces a hablar de los hombres. No sé por qué veo una cara de satisfacción en algunas mujeres. No es eso lo que trataremos de hacer nunca con la palabra del Señor, sino de animarnos, exhortarnos y sí aprender de ella. Y hermanos, igual cuando hablamos del rol de los hombres, también tenemos que entender lo que está pasando en la sociedad. Y también tenemos que entender que el rol masculino o el rol del esposo, el rol del varón en su hogar, en su casa, en su matrimonio, no está siendo dirigido por la palabra de Dios, sino que está siendo dirigido y marcado por una sociedad. Una sociedad que enseña que el hombre o el varón debe ser como áspero, brusco, y que por ser hombre entonces debe ser de esa manera. Una sociedad que también enseña que el hombre debe ser mujeriego y que entre más mujeres tenga o amoríos tenga, quizá eso más hombre lo hace ser ante otros. Una sociedad que enseña, por un lado, que el hombre no debe participar de las tareas del hogar, que el hombre debe darle toda la responsabilidad del hogar y de la crianza de los hijos a su esposa y que su única labor es trabajar para proveer en ese hogar. Una sociedad que va a los contrastes totales y que si por un lado dice que el hombre debe ser así, por otro lado la misma sociedad está avalando el hecho de que ahora el hombre ocupe 100% la tarea de la mujer. Invertir esos roles, como vimos cuando hablamos con el tema de las mujeres, pero también el hombre está permitiendo, o es lo que la sociedad está marcando, hombres que se quedan en su casa haciéndose cargo 100% del hogar mientras sus esposas están afuera trabajando. Una sociedad que nos marca hombres que en su casa son dominados por sus esposas y también por sus hijos. Hombres como diría alguien o como me compartía alguien un día, hombres como el Renault 4. ¿Alguno tiene un Renault 4 acá? Me decía mi amigo, viejo, chiquito, feo y lo manejan las mujeres. Y a veces vemos que la sociedad está marcando también ese tipo de hombres. Hombres siendo dominados en sus hogares y sin poner esa parte que Dios les ha encomendado. Pero quizá la parte más dolorosa que la sociedad marca y en la cual nosotros muchas veces hemos tenido que ver, tal vez cercano o lejanamente, hermanos, y tal vez es lo más visto, hombres egoístas que esperan el día de la paga o el momento de tener algún dinero para irse a embriagarse y gastarse lo que tienen y al otro día venir a traerle lo peor de sí a sus esposas. Hermanos, esos son los hombres que esta sociedad en cierta manera está marcando. Esa es la manera de esposos, de hombres que Dios no quiere que seamos. Todo lo contrario, Dios nos ha dejado marcado en su palabra, al igual que con las mujeres, lo que Él espera y la responsabilidad que nos ha encargado como varones. Y la responsabilidad o el rol que nosotros hemos de desempeñar está claramente notado en su palabra. Y vamos a ir, hermanos, a Efesios capítulo 5.
Justamente los mismos textos que usamos o que la palabra nos enseñó para hablar en cuanto al rol de la esposa, son los mismos textos que vamos a ver, porque es allí donde Dios habla tanto a unos como a otros. Así que vamos a Efesios capítulo 5. Pero les voy a pedir, hermanos, que inclinemos nuestro corazón al Señor y que sea Él quien nos guíe en este tiempo. Señor, queremos depender de ti, queremos ser usados por ti, queremos aprender de tu palabra y oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien hable, quien lleve tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, y que sea, Señor, también el poder de tu Espíritu el que nos permita llevarla en acción en nuestra vida diaria. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a permanecer atentos, dispuestos y a ser edificados. Úsame, Señor, para tu gloria, Dios, y para poder hablar lo que tú quieres hablar a cada una de nuestras vidas. Gracias, en el nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Hermanos, encontramos entonces en la carta a los Efesios capítulo 5, y después de que el Señor ha exhortado en 3 versículos al rol de la mujer allí en este libro o en esta carta, luego Él empieza entonces a hacer referencia al hombre, y parece que va a usar una mayor extensión de versículos o de palabras o de enseñanzas para que nosotros entendamos. Algunos pueden llegar a creer que es que la mujer entiende más fácilmente y solo necesito 3 versículos para entender su rol. A nosotros nos va a dar 9, el triple en este texto, para que entendamos o para que aprendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que quiere que desempeñemos en nuestro hogar. Capítulo 5, versículo 25 de la carta a los Efesios. Dice entonces el Señor allí: maridos, amad a vuestras mujeres. Vamos a leer hasta el versículo 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, hermanos, encontramos 9 versículos en el capítulo 5 en los cuales Dios está hablando a la labor, a la responsabilidad, y está llamando nuestra atención a lo que debemos hacer. Hermanos, cuando preparo este estudio realmente soy el más confrontado al inicio de él, y quiero aclarar que no me paro acá con mi propia autoridad, y que no me paro acá porque crea que estoy llevando a cabo estas tareas. Todo lo contrario, mis hermanos, les confieso que al preparar soy confrontado, soy exhortado y entiendo lo mucho que necesitamos depender del Señor para poder llevar a cabo esta tarea. Dice entonces, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y pareciera entonces que el Señor básicamente nos está haciendo un solo mandato, un mandato que pareciera ser pequeño en cierta manera, y podríamos decir, finalmente lo único que el Señor nos dice que debemos hacer con respecto a esto es ¿qué? Amar a nuestras mujeres. Pero el Señor no solo nos está diciendo que debemos amar a nuestras esposas, sino que nos está diciendo cómo debemos amar, cómo debemos mostrar ese amor, cómo debemos desarrollar ese amor y qué características deben tener ese amor. Por un lado, damos por entendido o por sentado que la gran mayoría entendemos lo que es el amor. El autor de la carta daba por sentado que ellos sabían de qué amor les estaba hablando. Antes de eso, durante 3 capítulos habló del amor de Dios y cómo Dios manifestó su amor en la salvación, en la santificación y en la preservación de cada creyente. Hermanos, le está hablando a personas que han entendido el amor de Dios, a personas que han visto el amor de Dios manifestado en la salvación, en la muerte de Cristo en la cruz, muerto o puesto en esa tumba para después pararse de allí con poder y gloria. Personas que han depositado su fe en el Señor y que son capaces de entender ese amor poderoso de Dios en sus vidas. A estas personas es dirigida esta carta. Y en este momento que hablamos de ello, nosotros tenemos que pararnos acá
con la misma convicción o con el mismo entendimiento. No podremos entender, maridos, el amor a nuestras mujeres si no hemos entendido antes el amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. Y por eso en este versículo justamente está citando ¿qué? El amor que el Señor Jesucristo manifiesta por su iglesia, por cada creyente, por cada persona que ha creído y que ha formado entonces parte de ese grupo glorioso que es la iglesia. Entonces el Señor está diciendo que debemos ¿qué? Amar a nuestras esposas. Pero hermanos, nos da un estándar de amor muy difícil quizá para nuestros ojos. No nos está diciendo que debemos amar como el vecino ama a la vecina. No nos está diciendo que debemos amar como vemos quizá en la televisión, en las novelas, en las películas, ese amor que se ha mostrado allí. No nos está diciendo que debemos amar como el mundo piensa que ama a otros, sino que nos está diciendo que debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Y entonces tenemos que entender la altura del llamamiento que se nos hace a los hombres en cuanto al amor a nuestras esposas. Hermanos, tenemos que estar en un puesto o en un punto en el cual seamos capaces de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y creo que eso es una medida muy alta para nosotros, pero no es una medida imposible, porque el Señor la ha puesto allí, y si está dando ese mandato es porque también nos ha capacitado para poder hacerlo. Si el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se hace eficaz por una relación con Dios, seremos capaces de poder desarrollar ese amor. Hermanos, necesitamos imitar a Cristo. Y el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y podemos nosotros y debemos ser imitadores de Él en muchas áreas, pero enfocándonos aquí en este punto y en esta parte puntual, en la manera en que debemos amar a nuestras esposas. Nadie puede estar acá sentado pensando que ama lo suficiente a su esposa. Nadie puede estar acá sentado diciendo: yo no necesito de esto porque yo amo mucho a mi esposa. Hermanos, la medida con la cual debemos amar es igual que como Cristo amó a la iglesia. Y entonces empieza a decirnos o a enseñarnos acerca de ese amor de Cristo. En primer lugar nos dice: como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Si usted es creyente y si usted ya dio ese paso de fe, mi querido hermano, para estar en ese lugar de privilegio que es estar en Cristo y encontrar salvación, entiende la entrega total que el Señor Jesucristo hizo, y entiende que el amor de Cristo hacia su iglesia fue un amor ¿qué? Sacrificial. Es un amor sacrificial. Así que en primer lugar dice el Señor por medio de su palabra que nosotros varones tenemos que amar a nuestras esposas. ¿cómo? Con un amor sacrificial, un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor que cuesta, un amor que trae sufrimiento. Y eso lo confirma la carta de los Corintios en el capítulo 14, donde justamente 13, donde nos dice que el amor es ¿qué? Sufrido. El amor conlleva sufrimiento. Y el Señor Jesucristo se ofreció, se entregó por la iglesia y obviamente tuvo que padecer y sufrir ante esa situación. El amor que nosotros debemos tener hacia nuestras esposas varones debe ser un amor que es capaz de soportar, un amor que es capaz de sufrir, pero es un amor sacrificial, y todo sacrificio lleva consigo varias cosas. Primero, dijimos ya, una entrega. Segundo, es necesario hacer ¿qué? Cambios. Hermanos, cuando hablamos de un sacrificio es necesario cambiar cosas. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Él, que Él, siendo imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló y vino a esta tierra y hizo ¿qué? Cambios. Su posición divina la dejó por un momento, no su naturaleza, pero sí su posición, y se hizo hombre, se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios del universo, el Hijo de Dios, tomó forma humana e hizo un cambio tremendo para venir a salvar a esta iglesia, a usted y a mí. Hermanos, en un amor sacrificial es necesario que nosotros sacrificialmente hagamos cambios. No podemos decir que amamos a nuestra esposa o que estamos amando a la manera que Cristo ama si no somos capaces de hacer cambios en nosotros, cambios que sí o sí se deben hacer, y a veces creemos que estamos bien y no queremos pensar en ello. Proverbios 26 dice: cada uno proclama su propia verdad, pero hombre de verdad
¿quién lo hallará? Y sabe que muchas veces nosotros somos así. Proclamamos nuestra propia justicia, proclamamos nuestras propias obras y creemos que nos encontramos bien. Y sentimos que estamos haciendo las cosas bien y que es más, estamos amando de la manera correcta. El Señor nos dice que necesitamos hacer sacrificios y así como Cristo hizo un cambio aún en su posición, siendo Dios, ¿cuántas cosas no necesitamos usted y yo, querido hermano, cambiar? Eso es sacrificio. Cosas que no hemos querido cambiar, cosas que hemos querido retener, cosas que hemos querido mantener, cosas que hemos traído quizá de otras generaciones, de otras enseñanzas, de otros espejos o ejemplos y queremos sostenerlas o mantenerlas y no somos capaces de hacer cambios sacrificiales por nuestras esposas. Es un amor de entrega, es un amor de sacrificio, pero también es un amor, en ese amor sacrificial, un amor que debe morir, porque Cristo murió en la cruz por su iglesia y dice que Él la compró por su propia sangre. Y nosotros debemos darle entonces en ese amor el valor que merece nuestra esposa. Hermanos, sobre esta tierra, y hablando de personas creadas, nadie debe ocupar un mayor lugar que nuestra esposa en nuestro corazón. Hablo de personas creadas. Nuestro amor debe ser primeramente para con Dios, pero en cuanto a lo que significa estar aquí y personas semejantes, mis hermanos, nadie puede ocupar un lugar mayor que la esposa. Somos llamados a amar a esa esposa, somos llamados a mostrarle ese amor sacrificial y en ese amor sacrificial debemos entender el valor que ella tiene. Para Cristo, usted y yo, aunque no valemos nada ante nuestros propios ojos, para Él valemos mucho porque Él dio su propia sangre y vida para salvarnos. Y nos ha dado un valor por lo que Él ha hecho. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que toda competencia viene de Él. Mis hermanos, Él nos ha dado ese valor por su sangre, por su sacrificio y por su entrega. Usted y yo necesitamos darle ese valor a su esposa, a cada uno, a su mujer, por lo que Dios dice que debemos hacer. ¿Somos capaces o seríamos capaces de dar nuestra propia vida por nuestra esposa? Pues eso es un amor sacrificial. Y si en nuestra mente no lo hacemos ni lo queremos hacer, entonces estamos lejos de esa situación. Pero también decimos que es un amor sacrificial cuando hay muerte. Y vimos al Señor Jesucristo dar su propia vida en la cruz para salvar a su iglesia. Hermanos, hay cosas a las que usted y yo necesitamos morir. Necesitamos morir al yo, necesitamos morir a cosas egoístas en nosotros, necesitamos morir a situaciones que hemos mantenido a través quizá de nuestra relación, de nuestro noviazgo y la seguimos teniendo en nuestro matrimonio. Y no hemos querido morir a muchos pecados, a muchas costumbres y a muchas cosas que sabemos que afectan a la otra persona. Entonces ese no es el amor sacrificial al que el Señor nos llama a tener. Hermanos, entonces en primer lugar el Señor nos pone de ejemplo lo que Él hizo por su iglesia y nos muestra ese amor sacrificial. Entendámoslo de esta manera, un amor de entrega. Entreguémonos totalmente a nuestras esposas. Hermanos, cuando no hemos entregado nuestro corazón totalmente es porque no estamos amando totalmente. No estamos a la manera que Cristo amó a su iglesia. No estamos dando y siguiendo ese ejemplo del Señor Jesucristo. Y a veces ponemos restricciones y hay parte de nosotros que no hemos querido entregar en ese amor a nuestras esposas. Y casi que a veces ponemos restricciones en nuestro corazón y entregamos una parte, pero otra no. Pero actuamos así, pero tenemos ciertas restricciones. No. Amor a la manera de Cristo es un amor de entrega total. Y Dios quiere como varones que amemos a nuestras esposas de esa misma manera. El Señor continúa hablándonos por medio de estos versículos y después de que nos habla de un amor sacrificial, dice en el versículo 26 y de ahí en adelante, 27 también, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. En segundo lugar, hermanos, entonces hablamos y el Señor nos muestra de que no solo debe ser un amor sacrificial, sino que debe ser un amor ¿qué? Purificador. Mis queridos hermanos, nuestro amor debe ser hacia nuestras esposas un amor santificador y purificador. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos dice que Él mismo es quien nos santifica,
que Él mismo nos ha purificado por el lavamiento por medio del agua, por la palabra, con un propósito, presentarla a sí mismo como una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mis queridos hermanos, nuestro amor debe ser purificador. Nuestro amor debe ayudar a santificar a nuestras esposas. Nuestro amor debe ayudar a apartar a nuestras esposas de las cosas malas. Eso es santificar, eso es apartarla. Es un amor que la purifica, que la limpia y que las lleva a que las veamos de una manera gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero lastimosamente muchas veces cuando vemos una situación que necesita ser purificada, lavada y cambiada en nuestras esposas, en vez de ayudarles a purificar por el amor que Dios nos ha dado, lo que hacemos es todo lo contrario. Algunos tienen moto, quizá algunos tienen carro, pero creo que todos tenemos una prenda de vestir favorita. Y cuando quizá tenemos esa prenda de vestir favorita, o su carro, o su moto, y en su carro, su moto o su prenda hay una mancha muy sucia, ¿qué es lo que hacemos? El del carro no va a ir a coger una lija para quitar la mancha, ¿verdad? Sino que sé que va, o su moto, con mucho cuidadito, hasta somos capaces de comprar un producto costoso para quitar la mancha porque queremos quitarla y removerla de la mejor manera. Y si es en una prenda de vestir, vamos a preguntar en casa a la esposa, ¿ese jabón no me va a dañar esa prenda? ¿No le vas a poner algo que le haga daño? Porque queremos quitar la mancha o purificarla, limpiarla de la mejor manera. Pero a veces parece que queremos más el carro, la moto o hasta una prenda de vestir que a nuestras propias esposas. Porque cuando nuestra esposa tiene una mancha o tiene algo que necesita ser purificado, no hacemos lo mismo que haríamos con la prenda, con el carro o con la moto, sino que quizá vamos y queremos quitar esa mancha con una lija. Y vamos a querer limpiar de la peor manera. Y no es eso lo que el Señor nos está diciendo. No es ese el amor que Él quiere que tengamos, sino que nuestro amor debe ser purificador, santificador, que ayude a que esta mujer esté cada vez más apartada de lo malo y andando en lo bueno, limpiando y ayudando en su personalidad, en su imagen cristiana, en su posición delante de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros somos llamados a ser sacerdotes en nuestros hogares. Somos nosotros a los que el Señor ha dado la responsabilidad y la tarea de ser sacerdotes. Y como sacerdotes de nuestro hogar somos los que somos llamados a orientar, a guiar, a enseñar a nuestras esposas, a guiarlas por la palabra de Dios, a edificar su vida por medio de la palabra. Pero seamos conscientes y consecuentes de una cosa, que cuando en casa vamos a enseñar la palabra de Dios, se necesitan dos cosas importantes: que la podamos enseñar, pero que la estemos mostrando, porque en casa y en todo lugar, pero allí mayormente, sí que cuenta el ejemplo. No podemos estar teniendo una vida apartada de la palabra de Dios, apartada de lo que Dios dice, y querer estar sentándonos con nuestros hijos, con nuestra esposa, a decirles lo que Dios dice cuando nosotros no lo estamos viviendo. Somos sacerdotes, pero el sacerdote ofrecía en ese tiempo sacrificios por sí mismo y por los demás. Y siguiendo esa figura y ese parámetro que el Señor nos ha encomendado, mis hermanos, nosotros tenemos que edificar nuestros hogares y somos llamados y responsables también de la edificación espiritual de nuestras esposas. Es una realidad también que muchas mujeres y muchas esposas tienen una mayor edificación espiritual, no porque el esposo haya aportado en ella, sino porque ella ha tenido que por sus propios medios dedicarse al estudio y al escudriñar la palabra, y obviamente ha tenido un crecimiento. Pero esto, mis hermanos, no exonera la responsabilidad que usted y yo tenemos, porque somos llamados a enseñar, a guiar, a proteger a nuestras esposas, a ayudarles en medio de su vida espiritual. Y esto es ese amor que Cristo hizo, porque nos está poniendo el ejemplo de Cristo, porque es Él el que toma a su iglesia, la purifica y la presenta a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga. Así que cuando nuestras esposas, queridos varones, presentan una dificultad, un defecto, un pecado, ¿sabe qué? En vez de irnos contra ellas por esa situación, tenemos que mirarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que dice esa palabra y decirnos: ¿estamos presentándola a nosotros mismos gloriosa, santa y sin mancha? O sea que no estamos haciendo correctamente el trabajo que Dios nos ha dado para hacer. O sea que no estamos amando de la manera que Dios nos ha dicho que amemos. Y en vez de irnos contra ella,
tenemos que preocuparnos por la labor y tarea que como hombres estamos haciendo. Dice luego en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Y vamos a seguir allí. En primer lugar, un amor sacrificial. En segundo lugar, nos habla de un amor purificador o santificador. Pero en tercer lugar, nos está hablando ahora de un amor permanente e incondicional. Y nos está poniendo ya el ejemplo, no llevándonos en este momento a la iglesia, sino nos está llevando a pensar en nuestros propios cuerpos y cómo amamos nosotros nuestros propios cuerpos. Estoy seguro que es de una manera permanente e incondicional. Nosotros no dejamos de amar o de proteger o de cuidar algo de nuestro cuerpo porque ya no nos guste. En mi caso, si no se han dado cuenta, yo sé que algunos no se han dado cuenta, pero he venido perdiendo el cabello. Y ¿sabe qué? Yo no he dejado de amar mi cabeza ni el cabello. Es más, lo amo más el poco cabello que me queda ahora. Pero yo no dejaría de amar mi cabeza ni mi pelo porque se me está cayendo. No, es un amor permanente y es un amor incondicional. Y si algún día se cae todo, bueno, seguiré amando mi cabeza y espero que mi esposa también. Hermanos, ese amor hacia nuestros propios cuerpos es un amor incondicional. No dejamos de amar nuestro propio cuerpo por alguna situación. No porque nos enfermemos de una gripa, entonces odiamos nuestra nariz o nuestra garganta. No porque nos duela la punta del pie, ya no queremos tener una pierna. No, es un amor que siempre estamos mostrando. Y es necesario que ese amor entonces que nosotros mostramos hacia nuestras esposas sea también incondicional. Pero lamentablemente también nosotros en el proceso de aprender y quizá más guiados por el amor que nos ha marcado el mundo, hacemos todo lo contrario, porque condicionamos el amor. El amor incondicional es amar a la otra persona, amar a nuestra esposa sin importarnos sus defectos, sin importarnos sus situaciones, sin importarnos aún las cosas malas que ella pueda llegar a hacer. Eso es incondicional, pero nosotros hacemos muchas veces lo contrario. Condicionamos nuestro amor y somos fáciles de amar y amamos fácil y mostramos nuestro amor fácilmente si la persona está haciendo lo que a nosotros nos agrada, si la persona está siendo digna de amar. Y hago una pregunta porque el ejemplo es con la iglesia. ¿Acaso la iglesia, cada creyente que hoy es creyente, pero que en su tiempo éramos inconversos, éramos dignos de amar por Dios? ¿Hacíamos cosas buenas? Si nosotros siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, no éramos dignos de su amor, pero aún así Él murió por nosotros. Hermanos, eso es un amor incondicional. Usted y yo tenemos que aprender a vivir y a desempeñar y a mostrar un amor incondicional hacia nuestra esposa. No podemos separar, ni apartar, ni decidir no amar cuando ella no está viviendo de la manera correcta. Todo lo contrario, cuando ella está viviendo así, es cuando más necesita de nuestro amor. Dijo alguien un día, un predicador, las personas más difíciles de amar son las que más amor necesitan. Y en el momento en que en pareja nuestra esposa es la más difícil de amar, es cuando usted y yo más incondicionalmente debemos amarla. No es que amamos hasta que todo marcha bien, no es que amamos hasta que ella no comete ningún error, no es que amamos hasta que ella no tiene alguna situación. No, mis hermanos, eso no sería incondicional. Condicionemos no nuestro amor, sino la manera en que la tratamos a ella solo debe estar condicionada por nuestra relación con el Señor. Perdón. Se me reseca la garganta. Hermanos, debemos amar entonces también incondicionalmente. Un amor sacrificial, un amor purificador, pero también un amor incondicional. Pero luego en el versículo 29 nos estaba diciendo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que ¿qué? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, en cuarto lugar, entonces tenemos que entender que el Señor nos dice que debemos amar a nuestras esposas con un amor proveedor, que la sustenta, que la sostiene, que la
le provee todo lo necesario. Y tenemos entonces también que preguntarnos, varones, ¿esa es la clase de amor que estamos mostrando a nuestras esposas? ¿Estamos dándoles a ellas ese amor que provee y da todo lo necesario para ella? Y quizá usted en este momento dice, sí, yo trabajo y yo llevo el dinero a la casa, pero no es de eso exactamente que nos habla. Sí, es una de las funciones que Dios nos ha encomendado, el ser proveedores, aunque el proveedor es Él y nosotros somos los canales de provisión y somos los encargados de llevar el sustento. No es esa la única provisión que nuestra mujer necesita. Es más, la esposa necesita muchas cosas más importantes que el mismo dinero, que la misma provisión. Y quizá muchas mujeres dirían, yo preferiría que no me diera algunas cosas materiales, pero sí que proveyera confianza. La mujer necesita, cuando hablamos de provisión, hablamos de lo que ella necesita, porque esa provisión o esa sustentación es de lo que ella necesita. Hermanos, nuestras esposas necesitan ser escuchadas, necesitan ser entendidas, necesitan ser elogiadas, necesitan ser consentidas. Nuestras esposas necesitan ser valoradas. Nuestras esposas necesitan ayuda en el hogar, necesitan ayuda con la educación de los hijos, con los mismos quehaceres de la casa. Nuestras esposas necesitan ser apoyadas. Nuestras esposas necesitan más cosas aparte de las cosas materiales. Y dice que el Señor las sustenta. Y como cristianos, usted y yo hemos entendido cómo el Señor nos sustenta. Y que no solo nos sustenta y nos sostiene con la provisión material, sino que nos sustenta y nos sostiene en todas nuestras necesidades. Como cristianos hemos experimentado que Cristo nos ama tanto que todo lo que necesitamos en la parte espiritual, moral, afectiva, Él se encarga de proveerlo. Hermanos, ese es el amor que nosotros debemos darle a nuestras esposas. Un amor proveedor, un amor que sostenga, un amor que sostiene y un amor que está pensando en las necesidades de ella. ¿Estamos amando de esa manera? Yo no. Pero estamos aprendiendo y necesitamos aprender de lo que Dios dice en su palabra. En quinto lugar, entonces nos habla allí también de que la sustenta, pero también que la cuida. Entonces hablamos de un amor protector. Nuestro amor debe ser un amor protector hacia nuestras esposas. Y no es la figura ni la idea del padre sobreprotector o el esposo sobreprotector, porque somos muy dados a llevar las cosas a los extremos. A veces queremos proteger alguna circunstancia, situación o persona y nos volvemos sobreprotectores. No, nos dice que el que la cuida. Y nosotros debemos entonces proteger y cuidar a nuestras esposas. Es necesario, mis hermanos, que involucremos en nuestro amor esa protección, ese cuidado. Y las dos áreas que más necesitan ser protegidas y cuidadas de nuestras esposas son su mente y su corazón. ¿Estamos cuidando el corazón de nuestras esposas? ¿Somos cuidadosos del corazón de ellas? ¿Entendemos que por diseño ellas son distintas, son más sensibles? ¿Entendemos que por diseño ellas son diferentes y necesitan mayor cuidado? ¿Entendemos que ellas necesitan que nosotros cuidemos su parte afectiva, su parte emocional, también su parte física? Hermanos, necesitamos ser protectores, cuidadores de nuestras esposas. Cuidemos su corazón. Y yo cuido el corazón de mi esposa cuando pienso cómo hablarle. Yo cuido el corazón de mi esposa cuando pienso qué decirle. Yo cuido el corazón de mi esposa cuando la oriento bíblicamente. Yo cuido el corazón de mi esposa cuando la trato con cariño, cuando la trato mostrando ese amor integral. Yo cuido el corazón de mi esposa cuando hago de ella o hago que ella se sienta que en verdad yo la amo. Yo cuido la mente de mi esposa de la misma manera, con lo que hago, con lo que digo, con lo que hablo, cómo la trato. Hermanos, necesitamos guardar, cuidar, proteger a nuestras esposas, cuidar esos corazones sensibles, esas mentes que tienen ellas, cuidar su parte física que Dios le ha dado y cuidarla, ¿sabe también de qué? De nosotros mismos,
Porque decía Pablo a Timoteo, cuídate ¿de qué? De ti mismo. Y nosotros a veces tenemos que cuidar a nuestras esposas aún de nosotros mismos, aún de nuestros errores, aún de nuestras cosas malas que tienden a dañar, a afectar y a martirizar a una mujer. Hermanos, cuidémoslas de todo eso, y Dios quiere que amemos de esa manera. Entonces vemos, mis hermanos, que el estándar de amor que Dios nos da no es tan sencillo, es un estándar alto. Es amar a nuestra esposa a la manera que Cristo amó a la iglesia, y tenemos que recordar eso: un amor sacrificial, un amor purificador, un amor permanente e incondicional, un amor proveedor y un amor protector. Si no es así, que estamos amando, y seguramente no es así, necesitamos venir a la palabra, necesitamos pedirle las fuerzas al Señor, y necesitamos pedirle a Él que nos perdone, porque seguramente no lo estamos haciendo, pero la Biblia y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted está aquí sentado, mi hermano, y no ha podido cumplir con esto, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a amar como ellas se lo merecen. Pero si usted, mi amigo, está sentado acá y no ha experimentado el amor de Cristo, es imposible que vaya a poder llevar a cabo esto, porque si no conocemos primero el amor de Cristo y el amor de Dios en nuestra vida, no vamos a poder duplicar algo que no hemos recibido. Necesitamos entender el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, como Cristo amó a su iglesia, y necesitamos replicar ese amor en el hogar, en el matrimonio, en nuestra vida. Varones, el llamado es grande: amar como Cristo. Que nuestras esposas nos puedan perdonar por no haberlo desarrollado, por no hacerlo como Él y por fallar tanto, y que podamos nosotros, de la mano de Él, hacerlo. Queridos hermanos, aquí empezamos con los varones, no terminamos acá. Acá empezamos con lo que Dios dice a nuestro rol y a nuestra responsabilidad, pero que estemos recordando el llamamiento supremo de ese amor: amar a la manera que Él nos ama. Vamos a terminar en oración. Bendito Dios, Padre Santo y Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra, por tu espíritu, por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias por el hogar, el matrimonio que nos has dado. Gracias, Señor, por los jóvenes y chicas que están presentes, que aún no han tenido esta situación, pero que también están aprendiendo de lo que ha de ser en un futuro, Señor. Oramos a ti rogándote, Señor, que nos perdones, porque seguramente muchos, si no todos, hemos fallado. No hemos sido capaces de amar como tú nos amas. No hemos sido capaces de dar el amor que hemos recibido, pero queremos hacerlo, Señor. Queremos honrarte, glorificarte y dar realmente el amor que tú has dado. Ayúdanos, Señor, a manifestar ese amor como tú lo manifiestas, y ayúdanos aún en las debilidades, porque fallamos. Querido Señor, glorifícate en cada hogar, en cada familia, en nuestras vidas, te lo pedimos, dándonos tu mano misericordiosa para poder amar. Y ayuda a cada mujer herida, Señor, que no ha recibido el amor que se merece, el amor que tú nos mandas. Ayúdala, Señor, a perdonar y también, juntamente con nosotros, seguir el camino que tú has marcado, hogares que te glorifiquen. Te lo pedimos, te lo rogamos a ti, oh Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Quedamos entonces despedidos. Tenemos servicio hoy en la tarde. Gracias.